Every decision today is interconnected. How do you match risk with the right forms of capital and improve the health, productivity, and performance of your workforce? Whether you're looking to manage risk or invest in your people, Aon helps you through actionable analytic insight, globally integrated expertise, and locally relevant solutions. The time for better risk and people decisions is now. Aon. Every decision today is interconnected. How do you match risk with the right forms of capital and improve the health, productivity, and performance of your workforce? Whether you're looking to manage risk or invest in your people, Aon helps you through actionable analytic insight, globally integrated expertise, and locally relevant solutions. The time for better risk and people decisions is now. Aon. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias a todos quienes están conectando a nuestra segunda webinar del año con más de 300 personas, de hecho casi 400 inscritas provenientes de toda la región. Yo soy Liliana Luna, líder regional de contratos de personas en Aon Reinsurance Solutions para Latinoamérica, y en mi nombre y del equipo les doy una cordial bienvenida. El día de hoy estaremos compartiendo mejores prácticas y estrategias comprobadas para la contención de costos basadas en la gestión de reclamos de salud en Estados Unidos. Como sabemos, para muchos aseguradores y reaseguradores en América Latina, la gestión de la exposición de los costos de salud en Estados Unidos sigue dependiendo predominantemente de los descuentos de redes PPO como principal mecanismo de control de costos. Si bien los contratos PPO continúan siendo una base importante, la realidad de los costos médicos ha demostrado que los descuentos por sí solos ya no son suficientes para controlar los reclamos. Es por esto que el día de hoy nos acompaña Fernando Joa de HPC para compartirnos cómo los planes self-insured en Estados Unidos estructuran defensas en capas y estrategias avanzadas en contención de costos sobre redes PPO, entre otros temas. Le doy entonces la bienvenida a Fernando, profesional especializado en seguros de personas con más de 20 años de experiencia en el sector asegurador y reasegurador. Ha ocupado posiciones de alta dirección y liderado la implementación de modelos integrales de administración de reclamos internacionales y de contratación directa de proveedores médicos en Estados Unidos, logrando importantes resultados en la gestión técnica y de servicio al cliente. Fernando es además fundador de Joa Consulting Group, una firma de consultoría estratégica en seguros y sistemas de atención médica. Actualmente funge como Executive Vice President de la División Internacional de HPC, empresa con sede en San Luis, enfocada en la optimización de costos de reclamaciones médicas en Estados Unidos y la recuperación de sobrepagos. Bueno, sin más introducción, Fernando, yo te cedo la palabra, no sin antes recordarles a todos enviar sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al final de la charla. Muchas gracias a todos. Gracias, Liliana. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Buenos días. El objetivo de este webinar es que al finalizar la presentación, ustedes puedan llevarse soluciones y herramientas probadas que les permitan robustecer sus estrategias de administración de reclamos. A partir de estas buenas prácticas, vamos a estar explorando cómo las compañías de seguro y los reaseguradores en Latinoamérica pueden mejorar resultados, reducir volatilidad y avanzar hacia la sostenibilidad de los planes de salud. Nuestro objetivo es crear curiosidad, generar reflexión estratégica que impulse una reingeniería en cómo gestionamos nuestros planes de salud. Para los planes IPMI o Seguro Médico Internacional. Y, ¿por qué no? Seguros de salud local. Vamos a verlo mediante el estudio del mercado de Estados Unidos, el mercado más grande en cuanto a la industria de seguros se refiere, pero a su vez complejo. Y con fin de hacer esta sesión más dinámica, vamos a estar impartiendo un breve quiz al final de la presentación. Estaremos otorgando obsequios a los ganadores participantes, por lo que les invito a mantener atención
en la sesión. Iniciemos. En un entorno constante de inflación médica y una creciente presión en la siniestralidad de los planes de salud, nos hacemos estas preguntas claves. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo reducimos el impacto en el aumento de primas para los clientes? ¿Cómo continuamos generando valor sin generar fricción? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos como profesionales de la industria. Y que cuando nos ponemos en los zapatos de los clientes, entendemos que las medidas tradicionales de aumento de primas, aumento de deducible, inclusión de coaseguro, implementación de copagos, continúan generando tensión entre los clientes, intermediarios y equipos de ventas. Y esta no es una situación exclusiva de nuestros mercados, como pueden ver en estas noticias. Esto obedece a una tendencia global de inflación médica que también impacta al mercado que vamos a estar analizando hoy en día. Quiero rescatar una lámina que me parece súper interesante sobre un webinar que impartió Aon el año pasado sobre tendencia de costos médicos a nivel mundial y las principales estrategias de contención de costo por región. Y aquí me centro en este punto 1. Estados Unidos lo tiene muy claro. La contención de costos comienza por el diseño del plan. Y con esto no quiero decir que los demás factores no sean relevantes, sino que un diseño estratégico del plan es lo que hace que podamos implementar iniciativas de contención de costos en el futuro. Y principalmente para nosotros en América Latina, donde si hablamos de planes internacionales, vemos productos con severidad y frecuencia combinada, redes abiertas, amplios límites y múltiples beneficios. Esto aunado a una presión constante para mantener precios competitivos. Quiero detenerme acá para darles 3 acciones que se están realizando hoy en día en base al diseño del plan con fines de contener costos. Una es la implementación de High Performance Networks. Estas son redes especializadas que versus a las redes abiertas pueden reducir el costo de hasta un 20% del gasto de atención médica. Esto abre la puerta para que las aseguradoras puedan redirigir a los asegurados a centros de alta calidad a un menor costo. Otra acción es la del cambio de los centros de atención. ¿Qué implica esto? Bueno, redirigir la atención principalmente de cirugías electivas de hospitales a centros ambulatorios o inclusive de atención domiciliaria. Para que tengan una idea, el promedio en Estados Unidos de una cirugía de artroplastía total de cualquier articulación es de $48,000. Si haces esa misma cirugía sin comprometer la calidad del servicio en un centro médico ambulatorio quirúrgico, el costo es $24,000. Estamos hablando de un aumento de 100% del mismo servicio de un proveedor frente a otro. Hoy por hoy también se ven otras tendencias. Por ejemplo, para el tratamiento de cáncer. Se buscan centros de infusiones para continuar la administración de fármacos o la quimioterapia. Esto representa un ahorro significativo para las compañías de seguros y empleadores. Y otro modelo que quiero mencionarles, que va atado también al diseño del plan, son los modelos centrados en atención médica privada. En mi firma recientemente estuve trabajando un proyecto súper interesante con una aseguradora local. Esta aseguradora tenía acceso
a telemedicina a uno de los principales centros de atención en Estados Unidos del Norte. En el medio tenemos colocado un centro ambulatorio liderado por un médico internista que de hecho muy conocedor del sistema americano y fue director médico de uno de los principales sistemas en Estados Unidos. Establecimos los protocolos de cómo tener acceso a esa telemedicina, a esos médicos especialistas en Estados Unidos. ¿Y qué logramos? Disminuir significativamente los casos que iban al exterior. Optimizamos costos, no solamente para la aseguradora, sino también para el cliente. Ya no necesitaba viajar para tratamientos que podían hacerse en el país de residencia. Solamente para casos complejos, ya que el seguimiento estaba también monitoreado por los médicos de Estados Unidos a través de ese gatekeeper que es el centro médico ambulatorio. Y mejoramos la experiencia del cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas acciones son esenciales para crear una nueva generación de planes que permitan esa sostenibilidad que buscamos. Y si queremos estudiar las estrategias de contención de costo en Estados Unidos, tenemos que ver cómo es la composición del gasto. Para que tengan una idea, en Estados Unidos se paga 5.3 trillones de dólares anuales en gastos de salud. Esto representa el 18% del PIB de la nación. Estas son las principales tres fuentes de atención, o prácticamente que financia el gasto de salud. El seguro médico primario, que voy a poner por acá en el console. El seguro privado. El seguro privado hoy tiene 214, millones de personas inscritas dentro del mismo. Es el principal responsable de financiar la atención médica en Estados Unidos. Y esto viene en 1.6 trillones de dólares. Un punto interesante acá, que de esos 214 millones de inscritos, más de 150 vidas están aseguradas en el esquema self-funded que vamos a estudiar el día de hoy. Y este es el seguro que el empleador ofrece a sus empleados, que vamos a ver en lo adelante. Pero otro punto que quiero señalar entre las tres fuentes es que a pesar de ser el grueso de la población, es el que representa el menor crecimiento de gasto por inscrito en 5.2. ¿Okay? Luego tenemos Medicare. Medicare es el seguro que se ofrece a las personas de 65 años o más o de menos de 65 años con ciertas discapacidades. Se ofrece en dos modalidades. El Medicare tradicional, que es en base a un modelo fee for service, o dígase honorarios por servicio. Así están contratados los hospitales. Y se divide en Part A, que es los servicios hospitalarios, Part B, que viene siendo los servicios ambulatorios, y Part D, que viene siendo la prescripción de recetas médicas. Se adquiere por separado. Pero falta una letra. En este caso es Part C. Esto viene siendo lo que le llaman el Medicare Advantage. Y este es el principal ejemplo, y muy buen ejemplo, para entender cómo se construye la contención de costos a través de la creación de un plan. Medicare Advantage incluye los tres componentes del Medicare tradicional que se adquieren por separado y aún beneficios adicionales, como dental, visión y audición. Pero el modelo no es el tradicional de fee for service, es a través de value-based care. ¿Qué quiere decir esto? Es un modelo de contratación donde los proveedores tienen parte del riesgo al administrar los servicios de los pacientes. No solamente esto, sino que el Medicare Advantage
también incluye la parte de HMO, o dígase un médico de atención primaria, y también redes especiales que aceptan este tipo de contratación de Value-Based Medicine. Esto es un modelo que ha sido probado y tiene como resultado mejor atención clínica que los modelos tradicionales y un mejor resultado financiero. Sin embargo, hoy por hoy está en la palestra pública del gobierno federal. Hay dos razones. Una es que el sistema de Medicare requiere también que los proveedores soliciten preautorización para los servicios con fines de validación. Y ha habido un incremento de rechazos por el programa por casos que no han sido preautorizados. Pero el principal punto que está generando fricción es que se ha demostrado luego de auditorías que muchos de los hospitales no han sustentado con la información médica el perfil agravado de las condiciones médicas que someten en la facturación para este programa de salud. Y se estiman que hay miles y miles de millones de dólares pagados por condiciones que no están sustentadas con su soporte. Porque el programa de Medicare Advantage es principalmente un capitado por el perfil de riesgo que tienen cada uno de sus inscritos. Entonces es algo que vamos a adentrarnos más adelante sobre cómo protegernos de este tipo de situación. Luego tenemos el plan Medicaid, que es para las personas con bajos ingresos que califiquen a esto, mujeres embarazadas y niños. Este programa va a continuar, como ven acá, en decrecimiento, porque recientemente se han eliminado los subsidios que ofrecía el gobierno y se espera que más de 9 millones de personas queden o sin seguro o pasen a esto del Private Health Insurance a través de los programas self-funded que ofrecen los empleadores. Conocemos un poco de cómo está compuesto este gasto. Ahora bien, ¿por qué ha ganado tanto protagonismo los programas de self-funded? Existen varias razones, pero voy a hablar en una en esencial. Mayor control de los empleadores en la administración de los reclamos. Esto es clave. Y es clave cuando tú tienes programas de full insure, que son privados. Para que tengan una idea, el costo de una familia en un plan privado es de $27,000 anuales. Esto es lo equivalente a comprar un carro todos los años. No obstante a esto, es importante ofrecer el seguro de salud. De hecho, es uno de los principales beneficios que ofrecen los empleadores a los empleados para atraer talento y mantenerlos. Vamos a hablar de las diferencias entre un plan self-funded y un plan full insured, desde la óptica del empleador. Y vamos a analizar estas 5 características. La flexibilidad del plan. Los planes de salud self-funded para el empleador permiten una mayor capacidad para personalizar beneficios. Si vamos a la parte de full insured, existen ya los programas prediseñados que fueron determinados por la aseguradora. En este caso, vamos a decir que el empleador es una empresa metalúrgica y desea incorporar exámenes toxicológicos. Bueno, tiene más beneficio de crear ese plan en base a las necesidades de su población. Igual si una población joven, que quizás su driver principal es de wellness o atención rutinaria. Sin embargo, lo que quiero señalar acá, o sea, flexibilidad, es esto, redes de proveedores. Hoy en día los empleadores se están acercando más a los proveedores directamente para la contratación directa. Y a esto lo complementan con redes PPO. Esto es una de las
flexibilidad, vamos a decir, puntos claves de flexibilidad que ofrece el mercado self-funded. Si nos vamos a la estructura de costos, los empleadores pagan los reclamos médicos a medida que se incurren. En el caso del Full Insure, que es un programa de salud normal, se pagan las primas mensuales fijas a la aseguradora independientemente de la actividad. ¿Qué puedo señalar de esto? En el caso del self-funded, cualquier ahorro adicional se queda en el programa para la próxima renovación. Pero si no hablamos también de las estructuras de costo, por lo general estos programas están administrados en un empleador por un equipo de recursos humanos. Ya las compañías de seguro tienen toda la plataforma y estructura, ya sea equipo de reclamos, de servicio al cliente, de suscripción y demás. Si comparamos el riesgo financiero, bueno, los empleadores asumen el riesgo de los reclamos. Sí, pueden utilizar lo que le llaman stop loss, que es una especie de contrato de sexo de pérdida para los casos de alto costo, mientras que la aseguradora asume completamente el riesgo. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, existe mayor exposición en los programas self-funded. Si hablamos de flujo de caja, los pagos en un plan self-funded pueden fluctuar mes a mes. Tú puedes tener temporadas pico por casos grandes que fueron recibidos desde la red. Y en el caso de un programa Full Insure, que es un seguro, solamente tienes que preocuparte por el pago de primas que están fijas. Esto te da mayor control para hacer un presupuesto o una planificación financiera. Y si hablamos de supervisión regulatoria, bueno, tenemos dos focos. Uno es que el plan self-funded se rige por la ley ERISA y en el caso de los planes fully insured por regulaciones estatales, con requisitos federales aplicables. Esto en general es la diferencia entre ambas partes. Y quisiera preguntarles a ustedes, la audiencia, nos pueden escribir en el chat, ¿cuál consideras que es la ventaja principal de un plan self-funded versus un fully insured en base a estas 5 características? Si pueden, no estoy viendo el chat, pero si Lili o Valeria me pueden ayudar, no hay pregunta o respuesta incorrecta. Totalmente. ¿Alguien se animó a ver cuál Todavía considera? no tenemos participación. Pues bueno, al final, estas dos características que están acá, todas son importantes, pero lo interesante es, aquí dice Jesús Cruz, es la flexibilidad que le da. Sin duda, la flexibilidad es súper importante. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Es que más planes de seguros se están haciendo dinámicos, agregando riders, múltiples beneficios para poder ofrecer esa flexibilidad o adaptarse a ese, vamos a decir, grupo que está solicitando el seguro según esas necesidades. Un reto muy importante que está sucediendo en esto son los sistemas de administración. Muchas aseguradoras, y créanme, esto no es solamente en la parte de nuestra región, sino también en el mercado más avanzado de seguros. Existen legacy programs que hace muy difícil la administración de estos múltiples beneficios. Pues, ¿cómo lo hacen hoy en día? Apalancados los planes self-funded a un TPA. Y hablemos un poco de el papel y rol de un third party administrator. Piensen en una firma de abogados. Piensen en una firma de contabilidad. Trabajan muy de cerca, como un brazo extensivo con los equipos locales de todas sus organizaciones. Existe una comunicación estrecha entre estas firmas y los empleados de la empresa.
pero ellos velan por los intereses de la organización. Para eso es que se contratan este tipo de firmas. Pues en el mercado self-funded no es diferente, es lo mismo. El TPA es clave y se involucra en los intereses del empleador para administrar el programa de la mejor manera. De hecho, el TPA utiliza servicios de point solutions a la hora de administrar los reclamos de salud. ¿Qué son point solutions? Empresas especializadas en distintos rubros en la administración de reclamos. Y lo traen todo a la mesa con fines de velar por los intereses de ese empleador. De hecho, los TPAs trabajan de forma autónoma e independiente de las compañías de seguros en Estados Unidos. Y negocian inclusive con los proveedores de salud en nombre de ese empleador. Nosotros tenemos quizá un concepto arraigado sobre el TPA y por eso quise traerlo acá. ¿Qué es un Administrator Service Only, un ASO? Pues es lo que hoy conocemos como TPA. Prácticamente el servicio de esto se ofrece al rentar redes y dar acceso a la adjudicación de reclamos por un tercero. Dos cosas completamente diferentes, en términos o en funciones completamente distintas. El Third Party Administrator local en el mercado self-funded hace también ese tipo de servicio. Pero aquí les traigo también una parte muy importante sobre todos los otros servicios que hace para los empleadores. Y así se convierte en un aliado estratégico, tal cual como mencionamos a una firma de abogados o como una firma de contabilidad. Tomemos esto en consideración, los términos y las diferencias, y cómo podemos continuar en una alianza donde todas las partes involucradas puedan tener éxito. Pero otro punto esencial es los incentivos o cómo es el modelo de pago. Muchos de los TPAs que ustedes conocen cobran un fee for service o un fee for savings, mejor dicho, que es un porcentaje del ahorro, de lo que el descuento que tenga su red. En el mercado self-funded, la compensación viene por una cápita de las vidas administradas para hacer todos los servicios que mencionamos acá. Y parte de sus incentivos es que el programa sea rentable y que sea sostenible para el empleador. De ahí viene parte de su remuneración cuando hablamos de TPA locales. Entonces hablamos un poco de descuentos. ¿Por qué los descuentos de los PPO por sí solos no logran controlar los reclamos de alto costo? Si bien los descuentos del PPO son un componente importante para la administración de reclamos, estamos hablando ya en el marco de Estados Unidos, vemos que por la situación actual, los descuentos por sí solos no son suficientes. Hoy por hoy, y vamos a concentrarnos en esta parte de la data, las regulaciones actuales obligan a las compañías o a los hospitales, los sistemas de salud, a publicar sus tarifas, a publicar sus costos. Ahora tenemos acceso a lo que antes era opaco. Cuando queríamos entender qué estábamos pagando, utilizamos un Charge Master. ¿Qué es un Charge Master? Bueno, entender el valor por donde comenzaba a facturar cada hospital para ver cuál era el resultado de esos descuentos. Teníamos que utilizar terceros para hacer análisis y era bastante complejo. ¿Qué se buscaba? Pagar 200% o 250% por arriba de Medicare para entender que estoy pagando justo. Sin embargo, cuando vemos esos análisis, cuando lo veríamos anteriormente, veríamos descuentos de 50%, wow, muy interesante. Pero cuando hacíamos el cálculo, esos Charge Masters de los hospitales conversaban por 1000% Medicare, 2000% Medicare en algunos casos. Ese 50% se trasladaba en que estabas pagando una tarifa todavía de 500 y en el peor de los casos 1000% por arriba de Medicare. Hoy tenemos la posibilidad de analizar lo que le llaman el Charge to Cost Ratio,
de los proveedores para entender el costo real. Y no solamente esto. Existen informes recientes del año pasado, inclusive, que está divulgado entre aseguradoras, que existe una variación por los procedimientos más comunes de 50 a más de 200% y una mínima correlación de precio-calidad. O sea que es muy importante este tipo de información para las aseguradoras que antes no lo tenían en su radar, con fines de estructurar correctamente sus estrategias de contención. Pero no menos importante son los mecanismos que necesitamos tener para evitar el pago por sobrefacturación. Y estas son algunas también noticias recientes. Y para que tengan una idea, CMS, que es una división del gobierno federal, Centers for Medicare and Medicaid, estima que por año se pagan 17,000 millones de dólares por sobrepagos a los proveedores. Si eso le pasa al gobierno federal, ¿qué pasaría con los planes privados? Entonces, vamos a analizar cómo podemos protegernos de este tipo de situación. Existen estas acciones, principalmente estas dos principales, sobre protegernos de esos sobrepagos. Una es lo que le llamamos Medical Bill Review, que es hacer una auditoría médica antes del pago. Esto es cuando ya sucede el servicio y recibes de tu proveedor o tu TPA la información a través de una factura que es el UB04. Pero ¿qué buscamos? Que hoy no recibimos y muchas de las aseguradoras en Latinoamérica no están anuentes, es el Itemized Bill. Es el detalle de cada insumo utilizado dentro de la hospitalización o servicio. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque no como en los países donde estamos, que hacemos muy bien el peritaje, hacemos la glosa de las hospitalizaciones, pero en Estados Unidos todo está codificado y existen guías, existen protocolos establecidos por los gobiernos y empresas donde se determina cómo puede facturarse un evento a través de esos códigos, ya sean CPT codes, revenue codes y otros códigos que se ven durante la facturación. Para que tenga un ejemplo, algunos de ustedes ven en las facturas de esos reclamos en Estados Unidos el gasto de room and board, que es la habitación, $4,000. Y entienden que es el costo de la habitación, pero no necesariamente es solamente la habitación. Los protocolos indican que cualquier tanque de oxígeno, medicamentos over the counter, oxigenación, canalización, está incluida dentro de ese costo. Pero en muchas ocasiones lo vemos facturado por separado dentro de la misma factura. Asimismo pasa con un cargo bastante usual, el costo de anestesia. Las reglas establecen que si existe un profesional de anestesia cobrando por su honorario, el hospital no puede cobrar esto. Este tipo de cosas se ven no solamente en el UB04, pero en el Itemized Bill. Y es uno de los mecanismos esenciales para protegernos de pagar un sobrepago al hospital. Y si hablamos de refunds, es el mismo proceso de hacer ese peritaje médico, pero luego del pago. Y es una práctica que está haciendo muy fuerte ahora el gobierno federal para recuperar de todos sus carriers y de hospitales esos cargos pagados en exceso. Y otra acción muy importante son los specialty networks. Prácticamente son redes especializadas en centros de excelencia que tienen un modelo de contratación distinto y que pueden supersede, como dicen, utilizarse por arriba de los acuerdos que existen con los PPOs. Estos tres, vamos a decir, acciones o medidas permiten obtener ahorros significativos que ayudan a la sostenibilidad de los planes.
Y con esto quiero mencionarle un poco cómo, bueno, me empapé de este tipo de información. Siempre mi curiosidad al estar en un rol de administración de reclamos y de materia de seguro médico internacional, me preocupé por entender cómo lo hace el mercado de Estados Unidos. Estamos viendo desde quizás un lente diferente, no necesariamente por la lejanía, sino por la exposición a las soluciones que se utilizan. Y en uno de mis viajes hace 15 años, estuve en Munich Re, la oficina de Princeton en New Jersey, y pasé varios días súper interesantes con Mike Ressinger, ya persona y ejecutivo retirado. Y pude entender cómo ellos utilizan soluciones para mejorar el costo, para realizar una optimización de los mismos. Y ahí descubrí que es un ecosistema de soluciones. No es solamente un proveedor, no es solamente una red. Ahí pude encontrar empresas que se dedican a la parte legal específica de subrogación de reclamos médicos, a empresas de case management o de utilization review para monitoreo de los casos, redes inclusive, y empresas como HPC que se encargan a este tipo de servicios de medical bill review y refunds. Y lo interesante de esto es que yo fui cliente y pude ver cómo resultó una medida nueva dentro de un proceso que es el mismo que hemos visto en varios de los aseguradores de la región. Ahorros significativos que es por esto que estoy sentado hoy en día para exportar este tipo de soluciones en beneficio de toda la industria. Estas son algunas notas principales de lo que es HPC, pero quiero resaltar algo muy importante. El mercado self-employed o self-funded de Estados Unidos, como vieron, es el más grande del pedazo de los programas Full Insure. Y muchos de esos programas se reaseguran con un stop loss, un programa de stop loss, que es ofrecido por las principales aseguradoras también que ustedes conocen, y los mismos Buca, los mismos carriers que ofrecen las redes, que ofrecen el ASO y que ofrecen, vamos a decir, la administración de los programas gubernamentales. Y hoy son considerados como el preferred vendor para el top 10 de los insurers o reinsurers carriers que ofrecen ese stop loss. Los otros que están en el top 10 son los mismos Buca. Esto es algo súper esencial al contar con un aliado estratégico que está de igual forma en el mismo modo del TPA, de convertirse en un aliado de sus clientes para generar los mejores ahorros posibles. Hablamos de Medical Bill Review y cómo lo hace HPC. Bueno, 9, para que conozcan un dato, de cada 10 facturas contiene errores importantes. Y HPC tiene una expertise que logra identificar 99% de esos errores que no son elegibles para pago por errores de facturación. Estamos hablando hallazgos blanco y negro, no un tema de discusión entre un médico a otro, sino que por protocolos, por guías, podemos argumentar la razón por lo que esos gastos no debieron facturarse inicialmente por el proveedor. Esto les puede significar un ahorro de 25% adicional a lo que ya reciben hoy en día por las redes PPO que tienen acceso. 25% adicional. ¿Cómo se hace? Bueno, actualmente esos ASO lo que hacen es un claim scrubbing para eliminar los gastos automáticos que pueden entender en esas mismas líneas que existen en el UV. Pero como estamos revisando los itemized bill, existe un equipo de 5 personas especiales y multidisciplinarias revisando el caso. ¿Por qué razón? Queremos garantizar que cuando encontramos hallazgos no sean refutables.
por los proveedores médicos. Y de hecho, el appeal rate de los proveedores es de 0.01%. Dígase que cuando presentamos un hallazgo es porque estamos completamente blindados de que esos resultados son efectivos. Y esto sucede también en el proceso de sobrepago. Hoy, HPC ha recuperado más de 6 millones de dólares en reembolso a través de este mismo programa. Pero es también un esfuerzo que viene por expertise de un equipo súper calificado que entiende cómo es el revenue cycle de los hospitales, para entender cómo abordar estas situaciones, cómo hablar ese mismo idioma y cómo podemos trabajar hacia recuperar estos pagos. Veo que hicieron una pregunta, Lili, dentro del chat, pero se me fue rápidamente. Esa podemos rescatarla al momento de culminar. Esto es un caso de éxito. La revisión de facturas en una recuperación de sobrepago. Es un reclamo que fue por una red de Aetna y, como decía, a priori podemos ver un descuento de 38%. Está en el rango usualmente recibido por los proveedores. El TPA, o en este caso no el TPA, el ASO revisó el reclamo y pagó en base a ese descuento. De 1.2, una factura grande, pagó $786,000. ¿Qué pasó ahí? El reclamo llegó a la compañía de Stop Loss, que envió a HPC esto para revisión. Luego de hacer ese peritaje, HPC pudo encontrar hallazgos de $435,000 por errores de facturación que no debieron estar en la factura in the first place, como dicen. HPC, ¿qué hizo? Bueno, a través de ese peritaje, fue directamente al proveedor y recuperó los sobrepagos. El pago inicial era de $786,000, como vemos acá. HPC obtuvo un reembolso de $265,000 para un pago final ajustado de $520,000. Y esto se puede ver no solamente en facturas grandes. Claro, las facturas grandes tienen mucha oportunidad y tela por donde cortar para argumentos en sobrefacturación. Pero en cualquier factura por arriba de $50,000 vemos y notamos este tipo de práctica. Y otro programa que es el HPC Advantage. Esto es la dirección al centro de excelencia para condiciones de alto costo. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esto? Es que con esa información que les hablé de transparencia, hoy existen múltiples formas de negociar, incluyendo lo que llaman reference-based pricing. Entender los costos para entender cómo podemos negociar el mejor contrato disponible en estos centros de excelencia. Y antes, cuando estaba en la posición de asegurador, nos preocupaba, ya sea a los actuarios, a los equipos de reclamo, a los equipos de servicio, entender de todo el buque de soluciones de hospitales que teníamos disponibles, cuál era la mejor, cuál era la mejor solución y cuál la podía tener al mejor precio. Pues es un servicio que HPC ofrece y de hecho va más allá de eso. Puede hacer una comparación de todos los hospitales y centros de excelencia para una condición, ya sea como trasplante o ya sea para un bebé prematuro, y darte las opciones dentro de ese mismo hospital, que es donde está el bebé prematuro, cuáles son los mejores contratos disponibles, o si quieres, en un caso de precertificación, ver las opciones disponibles en el mercado. Recientemente sostuvimos un caso internacional que nos tocaron la puerta para un trasplante de riñón. Podemos ver cómo estaban ofreciendo un paquete de $280,000 para el trasplante y $40,000 para los honorarios profesionales. En total eran como unos $350,000. Luego de hacerle el análisis, vimos cómo podíamos tener en ese mismo proveedor de centro de excelencia un paquete por $150,000. Y estos son lo que le menciono como redes especializadas que ofrecemos dentro de este plan Advantage. Con esto quiero culminar con
estas conclusiones clave. La contención de costos en Estados Unidos no depende de un solo actor, como lo hablé en ese ecosistema que pude notar en aquel viaje, sino de ecosistemas coordinados. Los descuentos de PPO por sí solos no equivalen a una verdadera contención de costos, como mencionamos. Es un componente importante, pero por sí solos no son suficientes. Existe una oportunidad clara de colaboración integral entre aseguradoras, TPAs, soluciones especializadas y reaseguradores. Todos hacer sinergia para un mismo fin, la sostenibilidad de los planes. Los modelos de contratación deben alinear incentivos entre todas las partes. Debe existir un win-win. Siempre cuando todas las partes ganan, creo que la relación se hace mucho más exitosa, ¿no? Y el playbook del mercado self-insure ofrece una oportunidad estratégica para las aseguradoras en el mundo del IPMI en Latinoamérica. Con eso concluyo mi presentación y ahora vamos a dar paso a ese breve quiz para trabajar con ustedes. Breves preguntas, anímense, son breves preguntas de ciertos conceptos que trabajamos durante esta presentación. Adelante, Valeria. Por favor, pueden escanear este código de barra que le va a dar acceso a la presentación con fines de que puedan entrar a esta dinámica. Escanean el quiz, ponen su nombre, apellido y en la empresa que están representando y vamos a generar este quiz. Anímense, son 3 preguntas súper sencillas y es también con la finalidad de que puedan tener un presente de parte nuestra. Muy bien. Me dices cuando hagamos corte, pero aquí ya Sí, empezamos. ya veo que se están animando muchos de nuestros colegas. Vamos a darle unos 30 segundos más, ya que estamos también, nos falta la fase de Q&A. No se olviden de listar la empresa, por favor, porque puede ser que haya muchos Sergios, muchas Claudias. Y cualquier cosa también nos pueden escribir al final y nos dejan sus datos una vez hemos concluido este quiz. Sí, tenemos la lista de inscritos, debiéramos tener su correo electrónico, pero es mejor poner, por favor, nombre completo y compañía. Bueno, a su vez los invitamos a hacer las preguntas en el chat, si quieren. Ahí. Muy bien, avancemos. Yo creo que tenemos un buen Ujú. grupo, Valeria, y podemos iniciar Listo, vamos para la la primera. evaluación. Sí. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente un self-funded plan? Tienen las 4 preguntas, por favor, selecciones una de selección múltiple. Y le vamos a dar unos 20 segundos para contestar. Estamos llegando. Veamos los resultados. 79%. La pregunta 2. Y es correcto. Un esquema en el que el empleador paga directamente los costos de salud a sus empleados con sus propios fondos. Esto lo vimos en la lámina de comparación entre full insured y self-funded. Muy bien. Continuemos con la segunda pregunta. ¿Cuál consideras es la diferencia principal en la forma de cobro entre un TPA tradicional y un modelo ASO implementado al mercado internacional? Tienen 3 preguntas de selección múltiple y 20 segundos igualmente para contestar.
82% la opción A. Veamos el resultado. Es correcto. Suele cobrar honorarios administrativos, como comentamos en la importancia del TPA, y el ESO está basado en Fee for Savings. Adelante. Con esto vamos a la última. Desde una perspectiva estratégica de contención de costos, ¿cuál es la ventaja estructural más relevante que tienen los programas de salud self-funded frente a los planes full insured? 25 segundos para contestar. $66% permiten al empleador asumir el riesgo financiero. Veamos la respuesta. Y es correcto. Y entiendo que es un punto clave. Diseñar arquitectura de control en múltiples capas. Esto es lo que hace correctamente un plan self-insure para lograr contención de costos. Gracias a todos por los que se animaron a contestar esto. Tenemos los ganadores por acá. Wow, Tiffany Vargas de la INS, felicidades. De igual forma, Jay, Mauricio, Junior y Marcelo. Por favor, si no tenemos los datos, envíen esto directamente y vamos a estar contactándoles para coordinar la entrega de ese presente. Buenísimo, Fernando, muchas gracias. Bueno, gracias por la charla súper activa, por compartir tus experiencias. Creo que la verdad ha sido súper interesante aprender mucho más allá de cómo funciona el tema de salud en Estados Unidos. Tenemos entonces, gracias a ustedes obviamente por unirse, por participar. Tenemos unas preguntas, te las voy leyendo. Dice, si existen tantos errores en la facturación por parte de los proveedores en la facturación, ¿por qué no existe una legislación que disminuya este tipo de situaciones? Bueno, es una excelente pregunta y eso es lo que está hoy en día en la palestra del gobierno federal. Por eso es que se está escuchando entre ambos partidos la situación intensa de lo que está sucediendo con el sistema de salud. Y hay algo que te puedo mencionar, porque antes no sucedía esto. Y con la salida del Affordable Care Act, hace algunos 15 años, ¿ok? No se veía constantemente esta sobrepago o esto, vamos a decir, errores de la facturación. Pero para que tengan una idea, con esa ley salió lo que le llaman la regla del loss ratio, del medical loss ratio. ¿Y qué quiere decir? Que para los planes gubernamentales y para los planes inclusive fully insured, las compañías tenían que destinar 85% de la prima, si eran, vamos a decir, ciertos grupos de más de 50 asegurados. 50% de la prima al pago de los proveedores. ¿Para qué? Para ayudarlos en research and development, en avances de la, vamos a decir, de la medicina y demás. Y le dejaban un 15% al carrier para costos administrativos, para comisiones y también cualquier otro costo relacionado a la administración del plan. ¿Qué pasó con esto? Que, que si el loss ratio era menor de 85%, el dinero tenía que devolverse a los empleadores, tenía que ir para atrás. Nunca se vio una devolución en todos los años específicos. ¿Y por qué? Porque era mejor siempre mantener un margen de ese 15% de una prima más grande. Por lo tanto, lo que se hacía todos los años iba incrementando la prima, incrementando la prima, incrementando la prima, y no había un interés por reducir el loss ratio en base a ese rule. Y eso pasaba principalmente con los planes full insured y los planes gubernamentales. Esto es una, vamos a decir, de los temas que hoy se están discutiendo muy fuertemente. Pero muy buena pregunta. Súper interesante, muy bien.
Segunda, la pregunta del millón, dice acá. ¿Cuál es mi Mm, mejor proveedor? El tema es cuando la data propia no te acompaña a poder hacer un costo promedio ponderado, ya que un promedio simple no funciona para tomar decisión. Bueno, aquí lo que te puedo comentar es la importancia, como bien mencionas, de la data y cómo tú tienes los partners necesarios para tener acceso a esto. Ya mucha de esta información está disponible allí y en algunas ocasiones tienes que comprarla y tener acceso. Pero los TPAs del mercado hoy en día, como trabajan con múltiples clientes, tienen acceso a esto y tienen acceso a las principales tendencias que están sucediendo y problemas también con sus asegurados en distintas regiones. Entonces, yo entiendo que un cálculo de, vamos a decir, una muestra pequeña, quizás no sea significativa para algo específico, pero esa data ya está disponible. Cuando hablamos de las cifras que trabajamos acá, es en base a Nationwide. Entonces, si lo que quieres tener es información, eso siempre es lo que busca el empleador. Y es uno de los puntos específicos que está en la palestra también, tener transparencia de los datos para poder tomar decisiones importantes en la sostenibilidad del plan. Y esto viene principalmente por empresas expertas como los TPAs del mercado self-funded y otras empresas que también se dedican a proveer ese tipo de información. Perfecto, muy bien. Tercera pregunta, ¿estas soluciones que ofreces podrían beneficiar también a empresas de travel insurance? Sin duda, sin duda. Esto es algo que se incorpora a toda empresa que tenga acceso a la medicina en Estados Unidos. De acuerdo. Y pregunta final, ¿cómo evitan confundir avoidance con saving reales? Perdón, esa de nuevo. ¿Cómo evitan confundir avoidance con savings reales? Si lo que queremos o lo que están preguntando es avoidance, lo que voy a asumir es que es la redirección o evitar, vamos a decir, Envío. el tratamiento en un lugar específico que tenga un charge master específico. Pero el savings ya lo que sí puedo decir es que ya no es una métrica. Los ahorros no son una métrica específica para entender que un proveedor es mejor que otro. Y quiero resaltar de vuelta lo que mencioné. Existen discrepancias fuertes de costos en facturación. Y lo que se ve, y esto está en un estudio que pude tener acceso recientemente, los proveedores que tienen mayor margen de ese Charge Master tienden a tener los peores resultados clínicos porque no se adentran en lo que es el Value-Based Care, no tienen esos programas embedded en sus, vamos a decir, eh, sus programas de facturación. Y es más que nada dónde puedo tener el mejor resultado médico al mejor costo o a un precio justo, vamos a decir. Por lo tanto, los savings ya no es una métrica que estamos evaluando en el mercado. Muy bien. Hay otra pregunta interna y termino con esta. Dice, considerando que 9 de cada 10 facturas médicas contienen errores, ¿por qué el Medical Bill Review aún no es un estándar obligatorio dentro de los procesos de pago en la mayoría de los planes de salud? Esta es una excelente pregunta y nosotros estamos aquí para ayudar. Ustedes pueden tener quizá ciertas restricciones en los accesos de los programas ASO, porque ofrecen y protegen la red. Para que tengan una idea, HPC trabaja principalmente con empleadores en el mercado self-funded y con stop-loss carriers, pero todos estos servicios vienen de redes PPO que ustedes utilizan, ya sea Buca, Blue Cross Blue Shield, United, Cigna y Aetna. Sin embargo, hoy no está dentro de los servicios que se ofrecen. O dicen que está, pero no necesariamente lo tienen. Entonces, por eso existen soluciones como la HPC, para proveer una solución que el pagador pague lo que llaman un clean claim, un reclamo sin todos estos errores que mencionamos durante la presentación.
Pero excelente pregunta. Dale. Bueno, Fernando, muy bien. Entonces, nada, muchas gracias a ti por compartir con nosotros todo este conocimiento sobre este importante tema y a nuestros clientes por unirse a nuestra webinar que preparamos siempre con el apoyo de aliados estratégicos, buscando aportar valor a lo que hacemos. Desde Aon estamos para asesorarlos en tomar mejores decisiones, por lo que seguimos a su completa disposición para apoyarlos con nuestro expertise, herramientas y bueno, todo el equipo local en cada una de las oficinas está listo para atenderos con nosotros desde la parte regional. Les deseamos un feliz día a todos y les estaremos enviando entonces la grabación de la webinar. Gracias a todos y buen día. Buenos días. Gracias, que estén muy bien. Chao.